Cariño, mi hermana regresa del hospital. Ella y el bebé van a vivir aquí. Mamá decidió que así será, anunció mi prometido Marcos dentro de mi apartamento. Lo que hice a continuación hizo que él saliera huyendo, completamente aterrorizado. Bienvenidos a Historias de Sofía. Aquí comparto nuevas historias de vida todos los días. Y de verdad agradecería si haces clic en suscribirte y le das me gusta a mi video. Ahora, volvamos a mi historia. Estoy segura de que te encantará si sigues escuchando hasta el final. Sofía estaba en medio de su sala de estar. Miraba fijamente el parche vacío en la pared. Allí había colgado la foto de su abuela, apenas el día anterior. Era un retrato grande en un pesado marco de roble. Mostraba a su abuela con un fondo de árboles de durazno, una canasta de cosecha en sus manos y esa sonrisa especial. Esa sonrisa que calentaba el corazón de Sofía, incluso en los peores días. La foto simplemente se había ido. En su lugar había un rectángulo más claro en el papel tapiz. Era la parte que había estado oculta de la luz del sol durante años. «Marcos, ¿dónde está la fotografía?», le gritó a su prometido. Él estaba forcejeando con su maleta en la entrada. «¿Cuál?», salió, limpiándose las manos en sus jeans. Algo extraño, algo parecido a culpa brilló en sus ojos. «La de mi abuela, la que estaba justo aquí», Sofía señaló la pared. «Ah», Marcos se rascó la nuca evitando su mirada. «Yo la quité». El marco se agrietó mientras limpiaba. «La llevé a la tienda. La arreglarán en unos días». Sofía frunció el ceño. El marco era de roble macizo, fuerte, resistente. Su abuela lo había encargado ella misma a un artesano hace años. ¿Cómo pudo simplemente agrietarse? «Muéstrame la grieta», demandó. «¿Podemos no hacer esto ahora mismo?». Marcos abrió las manos. La irritación era audible en su voz. «El marco está en la tienda, ¿recuerdas? Te lo mostraré cuando lo recoja. ¿Por qué no vas a relajarte? Luces cansada después de tu viaje de negocios». Sofía se quedó allí, incapaz de apartar la mirada del espacio vacío en la pared. Un nudo se apretó en su estómago. Una sensación de profunda inquietud se agitaba dentro de ella, pero se obligó a calmarse. Quizás de verdad se agrietó. Todo es posible. Estaba demasiado agotada para empezar una confrontación en ese momento. Caminó hacia el baño, abrió su gabinete de tocador y se paralizó. La mitad de sus cremas habían desaparecido. Su tónico favorito de 400 pesos se había esfumado. El suero de 800 pesos que había comprado hace solo un mes. Incluso su paleta de sombras de ojos faltaba. «Marcos», llamó más fuerte de lo que pretendía. Él apareció en el umbral con aspecto cauteloso. «¿Qué pasa? ¿Dónde está mi maquillaje?». «Te dije que estaba limpiando». Marcos se encogió de hombros. «Todo lo que estaba caducado lo tiré». «El suero no estaba caducado. Lo compré hace un mes». 800 pesos, Marcos. Él titubeó con su nombre y se corrigió. «No lo sé. Quizás lo empacaste para tu viaje, o quizás lo tiré accidentalmente sin darme cuenta. Compra cosas nuevas. ¿Cuál es el problema?». Sofía apretó los puños hasta que le dolieron los nudillos. 800 pesos. Era casi todo su presupuesto semanal para el supermercado. Lo había tirado sin darse cuenta. Quiso decir algo hiriente, pero se contuvo. Estaba demasiado cansada para una pelea. 5 días de viaje. Había pasado de la mañana a la noche resolviendo conflictos entre proveedores, escuchando quejas y compilando informes. Necesitaba una ducha y dormir, no una discusión. «Bien», masculló, con los dientes apretados. Marcos se relajó visiblemente, asintió y se fue rápidamente. Sofía cerró la puerta del baño, abrió la regadera con el agua caliente, se sentó en el borde de la bañera, hundió el rostro entre las manos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué actuaba tan extraño? Incluso en el aeropuerto la había recibido con esa mirada de culpa. Se mantuvo callado durante todo el camino a casa.
Respondía a las preguntas con una sola palabra. Ahora, esto, la foto desaparecida, el maquillaje, las excusas ridículas. Se desnudó, se metió bajo el chorro caliente y cerró los ojos. El agua eliminó el cansancio, pero no la ansiedad. Algo andaba mal, definitivamente mal. Pero para entender exactamente lo que había sucedido durante esos 5 días, necesitaba retroceder 3 años, al momento en que todo comenzó. Sofía estaba en medio de la sala de estar vacía. El techo era alto, tenía unas ventanas enormes. Ella no podía contener la sonrisa. El agente inmobiliario, un hombre de unos 50 años con una carpeta de documentos, estaba hablando de metros cuadrados y servicios. Hablaba de que el edificio era un loft histórico renovado. Sofía no estaba escuchando. Ella estaba mirando esas ventanas. Veía el patio con sus imponentes árboles de sombra. Miraba el piso de madera bajo sus pies. Miraba las molduras del techo. Ella supo que este era el lugar. Esta era su casa. «Me lo quedo», dijo, interrumpiendo a la gente a mitad de la frase. «¿No quiere ver otras opciones?», preguntó él sorprendido. «Tengo 2 listados más en esta área. Uno es incluso más económico. No es necesario. Me quedo con este». Había obtenido el dinero para el pago inicial vendiendo el pequeño terreno boscoso de su abuela. Estaba fuera de Guadalajara, Jalisco. Era una pequeña parcela de tierra con una cabaña de madera destartalada. Sofía la había visitado cada verano cuando era niña. Recordaba el olor a frambuesas y eneldo. Recordaba los duraznos detrás de la casa. Recordaba a su abuela en el porche con un libro. Su abuela leía en voz alta Los 3 mosqueteros, El conde de Montecristo y El capitán Blood. Le enseñó a distinguir los pájaros por sus cantos. Ese es un arrendajo azul. Ese es un zorzal. Ese es un sinsonte. Ella horneaba pasteles de manzana de su propio jardín. Sofía aún podía recordar el sabor de esos pasteles. Dulces, desmoronables, con canela. Cuando su abuela falleció, Sofía no pudo obligarse a vender la propiedad durante 6 meses. Conducía los fines de semana, cortaba el césped, arreglaba la cerca, encalaba la vieja estufa. Pero al final se dio cuenta de que tenía que venderla e invertir el dinero en algo significativo, o la cabaña simplemente se llenaría de maleza y se desmoronaría en un par de inviernos. La primera opción era mejor. Lo vendió rápidamente. El lote estaba en una buena zona, no lejos de un lago. El comprador ni siquiera regateó y pagó de inmediato. Sofía tomó el dinero, lo puso en el banco y comenzó a buscar un apartamento. Estaba mortalmente cansada de rentar. En los 10 años desde la universidad se había mudado 7 veces. O los propietarios vendían el lugar y la echaban con 2 semanas de aviso, o subían el alquiler a una cantidad indecente, o aparecían de repente en mitad de la noche para verificar si había dañado los muebles o roto algún plato. Estaba harta. Quería su propio lugar. Quería saber, esto es mío y nadie puede echarme. Sacó un préstamo por el resto. Durante 2 años lo pagó. Se negó absolutamente a todo. Comía los especiales de almuerzo más baratos en la cafetería del trabajo. Usaba chaquetas y jeans viejos de hace 5 años. Para los cumpleaños de colegas, daba obsequios simbólicos, tazas con frases divertidas, cajas de galletas. Sus amigos pensaban que estaba loca. ¿Por qué todos los sacrificios?, decían, cuando puedes rentar y vivir cómodamente. No te preocupes por reparaciones o servicios públicos. Pero Sofía lo sabía mejor. Su propio hogar era libertad. Era tener 30 años y finalmente poder colgar el cuadro que amas en la pared sin pedir permiso a un arrendador. Era poder tener un gato si quería uno. Era no tener que buscar frenéticamente el alquiler cada mes y temer ser desalojada. Puso el apartamento únicamente a su nombre. La escritura llevaba su nombre, Sofía Hernández, nadie más. Solo había estado saliendo con Marcos durante un par de meses y la idea de incluirlo en los documentos ni siquiera se le pasó por la cabeza. Él tampoco preguntó. Marcos había entrado en su vida inesperadamente. Su colega Chayla lo había traído a la fiesta de Navidad de la compañía. Ella lo presentó. Él es Marcos, mi primo. Acaba de mudarse a la ciudad por trabajo y aún no conoce a nadie.
Marcos trabajaba para una empresa de logística. Se ocupaba de transporte, rutas y documentación. Era alto, de cabello claro, con ojos grises y facciones agradables. No era una estrella de cine, pero era guapo. Sonreía con facilidad, hablaba con calma, podía mantener una conversación sobre cualquier cosa. Comenzaron a hablar en la mesa del buffet. Marcos habló de su trabajo, de cómo se mudó de un pueblo pequeño a 300 kilómetros y estaba rentando un apartamento estudio barato mientras buscaba algo mejor. Sofía habló de su trabajo como compradora senior para una importante cadena de supermercados. Habló de proveedores que incumplían constantemente los plazos. Habló de la oficina corporativa que exigía lo imposible. Habló de sus viajes a tiendas regionales. Marcos escuchó atentamente. Hizo preguntas, se rió de sus historias. Al final de la noche, le pidió su número de teléfono. Sofía se lo dio. ¿Por qué no? Era un hombre agradable, razonable, empleado y soltero. Después de varias malas relaciones con hombres que desaparecían sin explicación, resultaban estar casados o simplemente jugaban, Sofía quería algo simple y predecible. Marcos llamó 2 días después. La invitó al cine. Luego a cenar en un café. Luego comenzaron a salir regularmente. Caminaban por la línea de caminaban por el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Iban al cine, una vez al teatro, visitaban museos. Marcos era atento. Recordaba que a ella no le gustaba el café sin crema. Recordaba que era alérgica a los cítricos. Recordaba que no soportaba la música a todo volumen en el transporte público. Le trajo té caliente con jengibre cuando tuvo un resfriado. Nunca llegaba más de 5 minutos tarde a una cita. Nunca se quedaba en silencio durante días. No actuaba misteriosamente. A Sofía le gustaba. Después de relaciones anteriores, donde constantemente intentaba adivinar el humor de su pareja, descifrar por qué no había llamado en 3 días y determinar qué había hecho mal, Marcos parecía un soplo de aire fresco. Tranquilo, predecible, confiable. 6 meses después de que ella compró el apartamento, Marcos propuso matrimonio. Estaban sentados en un café cerca del Paseo de la Reforma. Bebían café, miraban el horizonte de la ciudad. De repente, Marcos sacó una pequeña caja y la abrió. Dentro había un sencillo anillo de plata con una pequeña piedra. «Sofía, casémonos», dijo, sin alardes. Sofía miró el anillo, luego a él. Marcos parecía serio, esperando una respuesta. Sí, aceptó. Tenía 32 años. Quería una familia, hijos, estabilidad. Marcos parecía la elección correcta. Trabajador, no bebía, sin malos hábitos, sin exesposas o hijos que mantener. ¿Qué más podía pedir? Decidieron tener una boda pequeña en el verano, en 4 meses. Tendrían unos 50 invitados, familiares, amigos y colegas. Sofía eligió un sencillo vestido color crema, sin encajes ni volantes. Marcos reservó un lugar con vistas a la ciudad. Todo iba según lo planeado. Y fue entonces cuando Viviana Reyes, la madre de Marcos, entró en sus vidas. Viviana llegó desde su ciudad natal una semana después del compromiso. Sofía solo la había conocido una vez cuando ella y Marcos la visitaron durante un fin de semana largo. Ese encuentro fue breve y formal. Viviana les cocinó la cena, le mostró a Sofía el apartamento, hizo algunas preguntas estándar sobre el trabajo, mantuvo una distancia educada. Sofía pensó que todo estaba bien, pero ahora que se había anunciado la boda, Viviana vino para una estadía seria y prolongada. Era una mujer de unos 50 y tantos años. Tenía el cabello corto, labios finos y fruncidos, una mirada severa. Hablaba de forma cortante. Estaba claramente acostumbrada a dar órdenes. Marcos explicó. Mamá crió a 2 hijos sola después de que papá murió. Trabajó como contadora en una planta. Mantuvo a la familia unida sin ayuda. Su personalidad es dura, claro, pero es una heroína. Sofía lo entendió. Por supuesto que era difícil para una mujer dejar ir a su único hijo. Por supuesto que evaluaría a la futura nuera, la examinaría y la pondría a prueba. Sofía solo necesitaba ser paciente y amigable. Todo se resolvería con el tiempo. Pero no se resolvió.
En su primer encuentro después del compromiso, Viviana le dio a Sofía una larga mirada de la cabeza a los pies y dijo: «Bueno, ya veremos qué clase de esposa resulta ser. Marcos es un chico complicado, tiene temperamento. No todas las mujeres pueden manejarlo». Sofía no dijo nada, forzó una sonrisa. «Está preocupada por su hijo», pensó Sofía. «Eso es normal». Pero luego las cosas empeoraron. Viviana comenzó a llamar todos los días, mañana, mediodía y noche, a veces varias veces al día. Preguntaba qué había hecho Sofía para la cena, preguntaba si había limpiado el apartamento, preguntaba por qué Marco se veía cansado en una foto en redes sociales, preguntaba si estaba enfermo, preguntaba si se estaba vistiendo lo suficientemente abrigado. Si no contestaban, Sofía no podía atender llamadas físicamente en el trabajo, donde las reuniones se sucedían sin descanso. Viviana llamaba 10 veces seguidas. Luego los bombardeaba con mensajes histéricos. «¿Qué pasó? ¿Por qué no contestan? Estoy preocupada. Marcos, ¿estás vivo? Sofía, si algo le pasa a mi hijo, te encontraré». Marcos lo justificó. «Mamá está ansiosa, está sola, dedicó toda su vida a sus hijos, le cuesta mucho soltar. Solo tenemos que ser más pacientes». Sofía lo intentó. Invitó a Viviana a casa, le cocinó sus platos favoritos: papas fritas con champiñones, tacos de canasta, estofado de res. Le dio regalos para las festividades: bufandas, cremas de manos, cajas de dulces. Viviana aceptó todo con una expresión amarga. Siempre encontraba algo de quejarse. «El estofado está demasiado condimentado. El apartamento no está lo suficientemente limpio. ¿Ves ese polvo en el estante superior de la librería? El regalo es del color equivocado. Pedí una bufanda beige, no marrón. Sofía no tiene gusto en absoluto». Sofía apretó los dientes y se quedó en silencio. Marcos también se quedó en silencio. Solo una vez dijo: «No le prestes atención. Mamá es así. Tiene que decir algo. Es solo su ansiedad». Pero un día, Sofía escuchó accidentalmente una conversación entre Viviana y Marcos en la cocina. Ella salió del baño, estaba caminando por el pasillo, escuchó la voz de su futura suegra. «Es extraño que aún no haya quedado embarazada. Han estado viviendo juntos durante 6 meses. Quizás algo anda mal con ella. Deberías hacer que vaya al médico y se revise». «¿Qué pasa si es infértil? Entonces, ¿para qué la necesitarías?». Sofía se congeló en el pasillo. Agarró el marco de la puerta. Todo dentro de ella se encogió en una bola de hielo. Ella y Marcos, de hecho, habían estado tratando de formar una familia. Habían estado intentándolo durante un año completo. Sofía había visitado a su ginecóloga, se había hecho pruebas, había tomado vitaminas. Marcos también se había revisado. Los médicos se encogieron de hombros. Ambos estaban sanos, todo estaba bien. Solo necesitaban esperar. Tal vez el estrés, tal vez el ambiente, tal vez otra cosa. El embarazo era impredecible. No siempre sucedía rápido. Sofía lo sabía. Y ahora escuchaba a su futura suegra declararla infértil e inútil. Marcos respondió con algo vago: «Mamá, ya, sucederá, no te preocupes». Él no defendió a Sofía, no dijo nada cortante, solo balbuceó y se quedó en silencio. Sofía regresó al baño, cerró la puerta, se sentó en el borde de la bañera. Se quedó allí por mucho tiempo. Sostenía la cabeza entre las manos. La herida, la ira y el dolor hirvían por dentro, pero se obligó a calmarse. Bien, Viviana está preocupada por su hijo. Quiere nietos. Es comprensible. No debería tomarlo personal. Todo se resolverá con el tiempo. Pero no se resolvió. Alma, la hermana de Marcos, era 7 años menor que él. Tenía 23 años. Trabajaba como gerente de salón. Hace unos 2 años se casó con un chico llamado Daniel, un camionero de larga distancia. Viviana hablaba de él con orgullo. Daniel es un trabajador, un chico de oro, gana buen dinero, compró un camión. Pronto ahorrarán lo suficiente para una casa. Alma y su esposo estaban rentando un apartamento de una habitación en el lado sur de la ciudad. Era un edificio viejo de ladrillo y ruinoso.
Daba al estacionamiento. Sofía había visto el apartamento una vez cuando ella y Marcos lo visitaron. Una cocina diminuta, un baño estrecho. El papel tapiz estaba despegando en algunos lugares. Había manchas de humedad en el techo. Alma se quejó de que quería su propio lugar. Estaba cansada de pagar alquiler, pero no tenían dinero para un pago inicial. Daniel ganaba un buen sueldo, pero estaba constantemente en la carretera. Estaba en casa una vez cada 2 semanas. El dinero se iba en alquiler, comida y los pagos de su camión. Sofía era comprensiva. Ella misma había rentado antes. Sabía lo que era entregar la mitad de tu cheque de pago por la propiedad de otra persona y darte cuenta de que no poseías nada. Y luego, Alma quedó embarazada. Viviana no podía hablar de otra cosa. Cada conversación, ya fuera por teléfono o en persona, giraba en torno a la embarazada Alma. Cómo Alma necesitaba apoyo, lo importante que era tener seres queridos cerca. Cómo ella, Viviana, estaba lista para ayudar día y noche. Cómo Alma estaba sufriendo náuseas matutinas. Lo difícil que era para ella estar de pie todo el día en el trabajo. Cómo Daniel siempre estaba en la carretera y ella estaba sola. Marcos estaba de acuerdo, asentía, decía algo tranquilizador. Sofía permanecía en silencio. Un resentimiento sordo se estaba acumulando dentro. ¿Por qué todo le resultó tan fácil a Alma? Quedó embarazada al primer intento, a juzgar por el momento. Sofía había estado luchando durante 1 año sin nada que mostrar. Y esos constantes comentarios de Viviana sobre lo genial que era Alma, que pronto daría a luz, qué bendición era. Sofía se avergonzó de estos pensamientos. No debería sentirse así. Alma no tenía la culpa, pero no podía deshacerse del resentimiento. Y ahora, su regreso del viaje de negocios, la foto desaparecida, el maquillaje desvanecido, el extraño comportamiento de Marcos. Algo estaba pasando, algo que no le estaban contando. Sofía salió de la ducha, se secó, se puso su bata de casa, entró en la cocina. Marcos estaba sentado a la mesa con una taza de café. Estaba concentrado en su teléfono. Al escuchar sus pasos, rápidamente deslizó el teléfono en su bolsillo. «¿Por qué no estás durmiendo?», preguntó ella. «No tengo ganas», se encogió de hombros, sin mirarla. «Problemas de trabajo, estoy pensando». Sofía se sirvió agua filtrada, se sentó frente a él. «¿Qué clase de problemas?». «Oh, solo un problema de envío. Un cliente no está contento, amenaza con romper el contrato». Marcos se agitó, se frotó el puente de la nariz. «Lo resolveré mañana». «Ya veo». El silencio se cernió entre ellos. Marcos bebió su café, mirando por la ventana. Sofía bebió su agua. Lo estaba estudiando. Definitivamente algo andaba mal. Estaba nervioso. Podía notar por la forma en que golpeaba la mesa con los dedos. Se movía en su silla y evitaba su mirada. «Oye», comenzó con cuidado, «¿por qué me recibiste en el aeropuerto con cara de que ibas a un funeral?». «¿Con cara de qué?». Marcos finalmente la miró. «Culpable. Estuviste en silencio todo el camino. Respondiste mis preguntas con una sola palabra. Pensé que tal vez habías peleado con alguien o que los problemas en el trabajo eran serios». «No, todo está bien», sacudió la cabeza. «Solo cansado, eso es todo. El trabajo ha estado loco, no he estado durmiendo bien». Sofía no le creyó, pero no insistió. Si Marcos no quería hablar, no lo haría. Forzarlo era inútil. «De acuerdo», dijo, poniéndose de pie. «Me voy a dormir, estoy agotada». «Sí, me quedaré aquí un poco más». Sofía fue al dormitorio, se metió en la cama, cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Los pensamientos giraban en su cabeza como una ardilla en una rueda. La foto desaparecida, el maquillaje, el extraño comportamiento de Marcos, su mirada de culpa, su silencio. Algo había sucedido durante esos 5 días que ella estuvo fuera, algo que él no le estaba diciendo. Sofía se giró de lado, se subió el edredón hasta la barbilla. Descubriría lo que estaba pasando mañana. Por ahora solo necesitaba dormir, pero la ansiedad no la dejaba en paz. En el fondo, a nivel instintivo, sintió que algo había cambiado, algo que pondría su vida patas arriba.
Por la mañana, Sofía se despertó con el sonido de Marcos hablando en voz baja por teléfono. Caminaba por el apartamento. Ella se quedó con los ojos cerrados, escuchando. Estaba en la cocina, a juzgar por los sonidos. Sí, entiendo, decía en voz baja. Estaremos allí mañana. No, ella no lo sabe. Mamá, mira, todo estará bien. No te preocupes, hablaré con ella. Sofía abrió los ojos. ¿Estaremos allí dónde? ¿Qué no le ha dicho? ¿Qué tiene que hablar con ella? Se levantó, se puso su bata, fue a la cocina. Marcos estaba sentado a la mesa con una taza de café. Su teléfono estaba a su lado, con la pantalla hacia abajo. «Buenos días», dijo Sofía. Él se estremeció y se dio la vuelta. «Oye, ¿por qué te levantaste tan temprano?» «Me despertaste. ¿Con quién estabas hablando?» «Con mi madre». Marcos sorbió su café sin mirarla. «Nos pidió que fuéramos mañana a ayudarla con unas cajas en el balcón. Dijo que son pesadas y que no puede levantarlas sola». Sofía se sirvió café de la prensa francesa. Se sentó frente a él. «Tenía planeado descansar en casa mañana. Tal vez puedas ir solo». «Bueno», Marcos se agitó. «Mamá nos pidió a los dos. Dijo que no te ha visto en mucho tiempo. Te extraña». Sofía casi resopló. Viviana Reyes la extrañaba. Eso era nuevo. Usualmente, su futura suegra proyectaba una cortesía helada y expresaba disgusto en cada oportunidad. «Bien», aceptó, bebiendo su café. «Iremos». Marcos asintió, pero el alivio que Sofía esperaba no apareció en su rostro. Al contrario, se tensó aún más. Sus hombros se levantaron, su mirada se volvió huidiza. «Genial», murmuró. «Entonces mañana es». Sofía trató de mantenerse ocupada el resto del día. Desempacó su maleta, hizo la colada, hizo una lista del supermercado. Marcos se sentó frente al televisor, pero ella podía ver que no estaba mirando. Estaba sumido en sus pensamientos. Varias veces sacó su teléfono, leyó mensajes, frunció el ceño. Por la noche llamó Viviana. Marcos contestó. Habló con ella por un minuto, luego le entregó el teléfono a Sofía. «Sofía, cielo», comenzó su suegra. Sofía casi deja caer el teléfono. Viviana nunca usaba términos cariñosos con ella, nunca. «¿Cómo estuvo tu viaje de negocios?» «Bien, gracias». «Cansada, apuesto». «Bueno, descansarás». La voz de Viviana era sorprendentemente cálida, casi dulce. «Marcos me dijo que vendrán mañana. Estoy tan contenta. He querido hablar contigo. Sabes, una charla de corazón a corazón, de mujer a mujer». Sofía agarró el teléfono. Viviana Reyes nunca había tenido una charla de corazón a corazón con ella. Nunca. Siempre mantuvo su distancia, siempre fría y formal. Y ahora, de repente, una charla de mujer a mujer. «Está bien», respondió Sofía con cautela. «Estaremos allí». «Maravilloso», Viviana incluso se rió. «Prepararé un poco de té y hornearé tacos de canasta. Los espero con ansias, mis queridos». La conversación terminó. Sofía colgó el teléfono, miró a Marcos. Él se dio la vuelta rápidamente. Hundió la cara en la pantalla del televisor. «Está extraña hoy», dijo Sofía. «¿Quién?» «Tu madre. Demasiado dulce. No es ella en absoluto». «Eso es bueno entonces». Marcos se encogió de hombros sin darse la vuelta. «Querías que fuera más amable contigo. Ahora está intentándolo». Sofía no respondió. Sí, ella había querido eso, pero esta bondad repentina no la animó. Por el contrario, la preocupó. Era antinatural, forzada, como si Viviana se estuviera preparando para algo y estuviera montando un espectáculo de calidez. Esa noche, Sofía no pudo conciliar el sueño por mucho tiempo. Se acostó mirando el techo. Escuchaba la respiración uniforme de Marcos a su lado. Pensaba en el viaje de mañana, en lo que pasaría allí, en por qué Marcos estaba tan nervioso. Pensaba en la foto perdida que supuestamente llevó a la tienda a pesar de que el marco estaba bien. Pensaba en el maquillaje que supuestamente tiró por accidente. Cerró los ojos. Intentó dormir, pero la ansiedad no la dejaba ir. Algo iba a pasar mañana. Lo sintió en lo más profundo de su ser. Algo que pondría su vida patas arriba.
La mañana era gris y fría. Sofía se despertó con Marcos ya afanándose en la cocina. Hacía ruido con los platos, encendía la tetera, abría y cerraba gabinetes. Ella se quedó allí otros 10 minutos. Miraba por la ventana el cielo bajo que parecía a punto de empezar a llover en cualquier momento. No quería ir a ninguna parte. Quería quedarse en casa, acurrucarse en una manta, ver una película vieja. Pero lo había prometido. Se levantó, se echó agua fría en la cara, intentó sacudirse los restos de sueño. Se miró en el espejo. Su rostro estaba cansado, tenía sombras bajo los ojos. Debería haber dormido más. En lugar de eso, había dado vueltas toda la noche con pensamientos ridículos en su cabeza. Se vistió con jeans y una camiseta verde oscura. Se ató el cabello en una cola de caballo. En la cocina, Marcos ya estaba terminando su café. Estaba parado junto a la ventana. Al verla, asintió. ¿Lista? Casi. Sofía se sirvió té. Comió una rebanada de pan tostado con queso crema. No tenía ganas de comer, pero necesitaba algo en el estómago. ¿A qué hora nos vamos? En media hora. Mamá nos espera a la 1. Marcos seguía allí, inmóvil. Miraba hacia el patio. Tenía las manos en los bolsillos. Sus hombros estaban tensos. Sofía notó que había evitado su mirada toda la mañana. ¿Estás seguro de que estás bien?, preguntó ella. Sí, no se dio la vuelta, solo pensando en el trabajo. Hay problemas con el papeleo, necesito resolverlo el lunes. Sofía asintió, aunque no le creyó. Terminó su té, enjuagó su taza, agarró su bolso, verificó el contenido. Teléfono, billetera, llaves. El juego con 3 llaves del apartamento, una para él, 2 de repuesto, y un llavero con la palabra hogar. Un regalo de una colega de hace 3 años, cuando se mudó. Bajaron, se subieron al coche. El viaje al pequeño pueblo donde vivía Viviana tomó unos 40 minutos. Marcos condujo en silencio. De vez en cuando miraba por el espejo retrovisor. Sofía miraba por la ventana las casas, tiendas y paradas de autobús. La gente se acurrucaba allí. La ciudad quedó atrás. Comenzaron los suburbios, casas unifamiliares, garajes, lotes vacíos. ¿Cómo está tu madre?, preguntó Sofía, solo para romper el silencio. Está bien, quejándose de la espalda. Dice que está cansada. ¿Y Alma? ¿Cuándo dará a luz? En cualquier momento, tal vez incluso hoy o mañana. Sofía asintió. Se imaginó a Alma con su enorme barriga. Me pregunto cómo se siente. ¿Daniel está cerca o está en la carretera otra vez? Giran en la calle familiar. Edificios de apartamentos de ladrillo de 5 pisos. Entradas con pintura descascarada. Un parque infantil con columpios torcidos. Una tienda de la esquina con barrotes en las ventanas. El edificio de Viviana estaba al final de la calle, el último. Marcos estacionó cerca de la entrada. Apagó el motor. «Vamos», dijo, y salió del coche primero. Sofía lo siguió. Subieron al 3er piso por la estrecha escalera con paredes desgastadas. Marcos tocó el timbre. Viviana abrió casi de inmediato, como si hubiera estado allí esperando. «¡Ahí están!», exclamó con una amplia sonrisa. Sofía la encontró completamente antinatural. «Entren, entren, mis queridos». El apartamento era pequeño. Una entrada, una sala de estar, una cocina, un baño compartido. Viviana había vivido aquí sola desde que su esposo falleció. Marcos le había ofrecido que se mudara con ellos, pero ella se negó. Dijo que no quería molestar a nadie, que estaba acostumbrada a su propio pequeño rincón. «Quítense los abrigos, estamos tomando té», Viviana se afanó. «Horné tacos de canasta tal como te gustan», dijo, dirigiéndose a Marcos. «Cariño». Sofía se quitó la chaqueta. Entró en la cocina. De hecho, había un plato de tacos de canasta salados en la mesa, una tetera, tazas, un azucarero. Viviana se afanó junto a la estufa. Vertió agua hirviendo en la tetera. Marcos se sentó a la mesa. Sofía tomó asiento frente a él.
Bueno, ¿cómo estuvo el viaje?, preguntó su suegra. Puso una taza de té frente a Sofía. Debes estar agotada. Claro que estoy agotada, pensó Sofía. Viviana se sentó junto a su hijo. Puso una mano en su hombro. Siempre corriendo, viviendo en hoteles, comiendo en restaurantes con clientes. Esa no es vida para una mujer. Sofía permaneció en silencio. Tomó un taco de canasta, le dio un mordisco. Col y cebolla, perfectamente especiado. No estaba mal. Ahora, Alma, por ejemplo, ella no viaja a ninguna parte, continuó Viviana. Miraba intensamente a Sofía. Ella se queda en casa, cuida la casa. El bebé estará aquí pronto. Necesita pensar en el niño, no en perseguir una carrera. Alma no trabaja, observó Sofía con calma. Mi situación es diferente. Sí, Viviana asintió. Algo desagradable, una acusación oculta, se coló en su voz. Tú tienes una carrera, dinero, un apartamento. Pronunció la última palabra con un énfasis específico. Sofía sintió un nudo apretarse en su estómago. ¿De qué está hablando? Mamá, no vinimos aquí a hablar de eso, intervino Marcos rápidamente. Sofía captó el nerviosismo en su voz. No estaba diciendo nada malo. Viviana agitó la mano con desdén. Solo estoy conversando. Hablando de eso, Marcos, cariño, ¿por qué no vas a revisar esas cajas en el balcón? Las apilé junto a la pared, pero son pesadas. No puedo levantarlas sola. Marcos se levantó y se fue. Sofía se quedó sola en la mesa con Viviana. El silencio descendió. La suegra sorbió su té en pequeños sorbos. Sus ojos nunca se apartaron de Sofía. «¿Sabes, Sofía, cielo?», comenzó, dejando su taza. «Siempre he creído que la familia se trata de que todos se ayuden mutuamente. Que los jóvenes cuiden de los mayores de los jóvenes. Cuando no divides las cosas en lo mío y lo tuyo». Sofía permaneció en silencio. Sentía que la tensión aumentaba. Su corazón comenzó a latir más rápido. «Bueno, Alma va a tener un bebé pronto». Viviana se inclinó hacia adelante. Cruzó las manos sobre la mesa. «Ella necesita apoyo, condiciones de vida decentes, pero ella y Daniel están viviendo en ese basurero en el lado sur. Lo visité la semana pasada. Es simplemente horrible, húmedo, frío. El papel tapiz está despegando, moho en las esquinas. ¿De verdad puedes llevar a un recién nacido a casa a eso?» «Pueden buscar otro lugar», respondió Sofía con cautela. «Rentar algo mejor». «¿Con qué dinero?», Viviana espetó. Toda su dulzura se evaporó instantáneamente. «No tienen nada. Daniel apenas está sobreviviendo. Alma está de baja por maternidad. El alquiler se come todo. Y aquí estás tú», señaló con un dedo a Sofía, «viviendo en el centro en un apartamento de 3 habitaciones. Algunas habitaciones están simplemente vacías». Sofía agarró su taza de té. «Así que de esto se trata». «Este es mi apartamento», dijo en voz baja pero firme. «¿Y qué si es tuyo?», Viviana frunció el ceño. «Marcos es tu esposo, bueno, tu prometido, así que también es suyo, su familia. Compré el apartamento antes del compromiso, está solo a mi nombre». «¿Qué diferencia hay en de quién es el nombre en la escritura?». La suegra levantó la voz. Aparecieron manchas rojas en sus mejillas. «La familia debe ayudarse mutuamente, ¿o solo piensas en ti? Ustedes, las mujeres de carrera, no necesitan una familia. Todo lo que les importa es contar dinero». Sofía sintió que la ira crecía dentro de ella. Puso su taza sobre la mesa, apretó los puños debajo de ella. «He ayudado a tu familia muchas veces, con dinero y favores, pero mi apartamento es mi apartamento». «¿Ves?», exclamó Viviana triunfalmente. «Mío, mío, mío. Eres una egoísta. ¿Dónde se supone que vivirán Alma y el bebé? ¿En la calle? Tienen un apartamento de alquiler». «Ese basurero con un recién nacido». Viviana agarró el brazo de Sofía a través de la mesa. Apretó lo suficiente como para doler. «¿Entiendes lo que estás diciendo? Este es un recién nacido».
Sofía retiró el brazo de golpe. «Voy a ver a Marcos». Se levantó, salió de la cocina. Intentó no cerrar la puerta de golpe. Caminó por la sala de estar. Luego salió al balcón. Marcos estaba parado allí, mirando hacia la calle. No había cajas cerca en absoluto. El balcón estaba vacío, solo un par de sillas viejas en la esquina. «¿Dónde están las cajas?», preguntó Sofía. Su voz sonó más dura de lo que pretendía. Marcos se dio la vuelta. Su rostro era de culpa, como un niño atrapado en el acto. «¿Qué cajas?». «Las que supuestamente vinimos a ayudar, las pesadas que tu madre no puede levantar sola». Marcos desvió la mirada, miró a la distancia. «Mamá, ya debe haberlas desempacado». «Marcos», Sofía se acercó, lo miró a los ojos. «¿Qué está pasando? ¿Por qué vinimos aquí realmente?». Él se quedó en silencio, demasiado tiempo en silencio, y Sofía se dio cuenta de que había más. Había algo más que no estaba diciendo. «Marcos». Ella lo agarró del brazo, lo giró hacia ella. «Dime ahora mismo, ¿qué más?». Él la miró a los ojos. Ella vio una mezcla de culpa, miedo y una especie de resignación. «Necesitamos irnos», dijo finalmente. «¿A dónde?». «Al hospital. Alma será dada de alta hoy». Sofía se congeló. Un torbellino de pensamientos corrió por su cabeza, pero no pudo captar ni uno solo. ¿Al hospital por Alma? ¿Por qué debería ir ella, Sofía, allí? ¿Por qué no le advirtieron? Y preguntó lentamente. «¿Tu hermana dio a luz? ¡Felicidades! Pero, ¿qué tengo que ver yo con eso?». Marcos se dio la vuelta. Se fijó en la calle. «Mamá quiere que todos demos la bienvenida a Alma y su familia a casa». «Bien, les daremos la bienvenida. Llévala a casa con su esposo. ¿Luego qué?». Marcos se quedó en silencio, demasiado tiempo en silencio, y Sofía se dio cuenta de que había más. Había algo más que no estaba diciendo. «Marcos». Ella lo agarró del brazo, lo giró hacia ella. «Dime ahora mismo, ¿qué más?». Él la miró a los ojos. Ella vio una mezcla de culpa, miedo y una especie de resignación. «Necesitamos irnos», dijo finalmente. «¿A dónde?». «Al hospital. Alma será dada de alta hoy». Sofía se congeló. Un torbellino de pensamientos corrió por su cabeza, pero no pudo captar ni uno solo. «¿Al hospital por Alma? ¿Por qué debería ir ella, Sofía, allí? ¿Por qué no le advirtieron?». Y preguntó lentamente. «¿Tu hermana dio a luz? ¡Felicidades! Pero, ¿qué tengo que ver yo con eso?». Marcos se dio la vuelta, se fijó en la calle. «Mamá quiere que todos demos la bienvenida a Alma y su familia a casa». «Bien, les daremos la bienvenida. Llévala a casa con su esposo. ¿Luego qué?». Marcos se quedó en silencio, demasiado tiempo en silencio, y Sofía se dio cuenta de que había más. Había algo más que no estaba diciendo. «Marcos». Ella lo agarró del brazo, lo giró hacia ella. «Dime ahora mismo, ¿qué más?». Él la miró a los ojos. Ella vio una mezcla de culpa, miedo y una especie de resignación. «Mamá decidió que ella, Daniel y el bebé necesitan un lugar decente para vivir temporalmente, hasta que puedan recuperarse. Y pensó, es decir, pensamos». Marcos tartamudeó, se lamió los labios. «Tenemos un apartamento grande, 3 habitaciones. Podemos quedarnos en una. Ellos pueden tomar otra, y la tercera puede ser el cuarto del bebé». Sofía apartó el brazo de golpe, dio un paso atrás. Algo dentro de ella se rompió. «¿Me estás tomando el pelo?». Su voz estalló en un grito. «¿Decidiste, sin consultarme, que tu hermana, su esposo y su bebé van a vivir en mi apartamento?». «No es para siempre». Marcos extendió las manos en un gesto tranquilizador. 6 meses como máximo. 1 año, hasta que ahorren para su propio lugar. ¿6 meses? Sofía se rió, un sonido histérico. ¿1 año? ¿Estás loco? ¿Sofía? Ella es mi hermana. Marcos levantó la voz. Tiene un recién nacido. ¿Eres completamente desalmada? ¿Desalmada? Sí. Él dio un paso hacia ella. ¿Entiendes siquiera lo que es la familia? La familia se ayuda mutuamente. Y tú solo piensas en ti.
Mi apartamento, mi dinero, mi vida. Porque es verdaderamente mi apartamento, gritó Sofía. Lo compré con mi dinero, antes de que estuviéramos comprometidos. No tienes absolutamente ningún derecho sobre él. Y ciertamente no es asunto tuyo decidir quién vive en mi apartamento. Marcos palideció. Sus labios se apretaron en una línea fina. Así que eso es todo. ¿Mi familia no significa nada para ti? Tu familia decidió por mí sin preguntar mi opinión. Orquestaste todo esto a mis espaldas mientras yo estaba fuera. Por eso actuabas tan extraño. Por eso tu madre de repente se volvió dulce. ¿Estaban todos confabulados? No conspiramos. Marcos se pasó una mano por el cabello. Exhaló. Solo decidimos que esta era la mejor opción. Alma necesita ayuda. Tiene un recién nacido. Y tú tienes un apartamento grande con mucho espacio. Yo no di mi consentimiento. Bueno, dalo ahora. Él la agarró de los hombros. Sofía, piénsalo. Es mi propia hermana. Se sofocarán en esa pequeña habitación con un bebé. Y aquí tendrán condiciones decentes. En el centro, un apartamento grande. Y mi madre vendrá a ayudar con el bebé. La voz de Viviana resonó. Sofía se giró. Su suegra estaba parada en la puerta del balcón, los brazos cruzados sobre el pecho, una mirada de triunfo en su rostro. Vendré cada semana a ayudar a Alma a cocinar, a limpiar, a cuidar al pequeño. No te molestaré, ni siquiera me verás, pero mi hija y mi nieto vivirán cómodamente. En mi apartamento, susurró Sofía. En el apartamento familiar, Viviana se acercó. Marcos es tu hombre. Así que el apartamento es propiedad compartida. Eso significa que su familia tiene derecho a vivir allí. No estamos casados. ¿Casados? No casados. ¿Cuál es la diferencia? Viviana agitó la mano con desdén. Prometidos, esposos, es lo mismo. ¿Van a casarse o ya cambiaste de opinión? Sofía miró a Marcos. Él estaba de pie con la cabeza baja. No la miraba. Sus hombros caídos. Él no la estaba defendiendo, no le estaba diciendo a su madre que se detuviera, solo estaba en silencio. Ya veo, dijo Sofía, ahora lo veo todo. Se dio la vuelta, se dirigió a la salida. Marcos la agarró del brazo. Sofía, espera, ¿a dónde vas? Aún no hemos terminado de hablar. Sí, lo hemos hecho. Sofía apartó el brazo de golpe. Conduciré a casa sola, busca tu propio transporte. Caminó por la sala de estar, agarró su chaqueta en la entrada, salió corriendo del apartamento, bajó las escaleras a toda velocidad, salió a la calle. Por suerte, ella tenía las llaves. Marcos las había dejado en el encendido. Ella encendió el motor. Marcos salió corriendo del edificio. Agitaba los brazos. «¡Sofía, detente!». Ella pisó el acelerador. El coche salió disparado. Por el espejo retrovisor vio el rostro de Marcos, desconcertado y asustado. Que se quede allí y piense en lo que ha hecho. Todo el camino a casa, Sofía condujo en piloto automático. No pensaba en la carretera. Los pensamientos corrían, chocaban y tropezaban unos con otros. Decidieron por ella. Arreglaron todo a sus espaldas. Marcos habló con su madre. Planearon cómo mudarían a su hermana con ella. Y ella, Sofía, solo se suponía que debía estar de acuerdo. Porque la familia, porque el bebé, porque era desalmada. La fotografía, el maquillaje, ahora todo tenía sentido. Viviana había visitado el apartamento mientras Sofía estaba fuera. Estaba preparando el espacio. Quitaba las cosas personales de Sofía. Así Alma no se sentiría como una invitada. Quitó la fotografía de la abuela porque el marco no coincidía con la decoración. Tiró el maquillaje, liberaba espacio en el tocador. Y Marcos lo sabía, lo supo todo este tiempo. Se quedó en silencio. No detuvo a su madre. No le dijo a Sofía la verdad. Solo esperaba que ella aceptara. Porque ¿cómo podría negarse? Sofía condujo hasta el patio de su edificio. Estacionó junto a la entrada. Se sentó durante varios minutos. Agarraba el volante. Intentaba recuperar el aire.
Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban. Salió del coche, subió a su apartamento. El hogar estaba tranquilo, vacío. Entró en la sala de estar, miró el rectángulo claro en la pared, donde había colgado la foto de su abuela. Entró en el baño, abrió el tocador. La mitad de los estantes estaban vacíos. Regresó al dormitorio, abrió el armario. La ropa de Marcos colgaba junto a la suya. Sus camisas, jeans y chaquetas. Había estado viviendo aquí durante casi un año. Prácticamente se mudó después de que se comprometieron. Sacó una bolsa de lona grande de debajo de la cama. Comenzó a quitar su ropa de las perchas. La metía en la bolsa. Camisas, jeans, suéteres. Luego fue al baño. Recogió su maquinilla de afeitar, gel de ducha, champú y cepillo de dientes. Fue a la cocina. Sacó su taza del gabinete, la que tenía el logo de su compañía. Su teléfono sonó. Marcos. Sofía rechazó la llamada. 1 minuto después volvió a sonar. Ella volvió a rechazarla. Los mensajes comenzaron a llegar. Sofía, vamos, hablemos con calma. No tienes que reaccionar de esta manera. Es la familia. No puedes ser tan egoísta. Sofía bloqueó su número. Continuó empacando. Zapatillas deportivas, pantuflas, calcetines del tocador, todo a la bolsa. Cuando terminó, miró el reloj. Habían pasado 2 horas. Marcos ya debería haberse ido. Quizás tomó un taxi. Quizás su madre lo llevó a la ciudad. Estaría aquí pronto. Sofía se sentó en el sofá de la sala de estar. Puso la bolsa de sus cosas junto a la puerta. Esperó. 40 minutos después sonó el timbre. Sofía fue a la puerta. Miró por la mirilla. Marcos, solo. Su rostro estaba ansioso. Ella abrió la puerta, dejando la cadena de seguridad puesta. «Sofía, por favor, abre», suplicó. «Hablemos». «No hay nada de qué hablar». «¿Cómo que nada?» Él trató de mirar por la rendija. «Entiendo que estés enojada, pero...» «No estoy enojada». Sofía lo miró con calma. «Simplemente me di cuenta de algo. Que no eres el hombre que pensé que eras, que permites que tu madre tome decisiones por nosotros, que tenías la intención de mudar a tus familiares a mi apartamento sin pedir mi consentimiento, que eres un mentiroso». «No soy un mentiroso», protestó Marcos. La fotografía no se agrietó. Él se quedó en silencio. «Tu madre la tiró». Él se quedó en silencio. «¿Ella también tiró el maquillaje?» «Sí, estaba preparando el lugar para Alma». Marcos permaneció en silencio. Miraba hacia abajo. «Exacto». Sofía señaló la bolsa junto a la puerta. «Esas son tus cosas. Tómalas y vete». «¿Qué?» Finalmente levantó la vista. «Sofía, ¿hablas en serio?» «Completamente». «Pero íbamos a casarnos». «Íbamos. Ahora no. La boda está cancelada». «No puedes simplemente hacer esto». Marcos agarró el marco de la puerta. «¿Por qué? ¿Porque quise ayudar a mi hermana?» «Porque querías tomar el control de mi apartamento sin mi consentimiento. Porque me mentiste. Porque no me defendiste de tu madre». «No debería tener que elegir entre tú y mi madre». «Ya elegiste». Sofía comenzó a cerrar la puerta. «Toma tus cosas y vete». Ella cerró la puerta. Marcos golpeó y tocó el timbre. Sofía apoyó la espalda contra la puerta. Cerró los ojos. Todo dentro de ella temblaba, pero se mantuvo firme. Unos minutos después, el golpe se detuvo. Lo oyó irse. Miró por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Regresó a la sala de estar. Se sentó en el sofá. Sacó su teléfono. Le envió un mensaje de texto a sus amigos mutuos. «La boda está cancelada. Razones personales. No llamen». Luego dejó el teléfono. Se sentó en silencio durante mucho tiempo. 1 hora después, el timbre volvió a sonar. Sofía no contestó. Luego sonó el intercomunicador. «¡Abre la puerta!», gritó la voz de Viviana Reyes. «Vamos a hablar ahora mismo». Sofía rechazó la llamada. Su teléfono se llenó de llamadas de números desconocidos. Ella no contestó.
Llegó un mensaje de texto de Marcos usando un número extraño. Necesitamos hablar. Alma será dada de alta en 2 horas. Necesitamos ir a buscarla. Sofía escribió una respuesta. Vayan a buscarla ustedes mismos. No tengo nada que ver. Y no vuelvan a acercarse a mi puerta. Dejaré tus cosas con el portero. Recogió la bolsa de sus pertenencias. Bajó las escaleras. La portera, una mujer mayor llamada señora Juárez, la miró con sorpresa. «Sofía, cielo, ¿qué pasó?» «Marcos recogerá sus cosas. Por favor, dáselas», dijo Sofía. «¿Ustedes dos pelearon?» «Rompimos». Sofía colocó la bolsa en el suelo. «Si intentas subir a mi apartamento, por favor, no lo dejes». «Voy a cambiar las cerraduras». «Oh, Dios mío», jadeó la señora Juárez. «Pero iban a casarse». «Ya no». Sofía regresó a su apartamento, cerró la puerta, puso todos los cerrojos, aseguró la cadena, volvió al dormitorio, se acostó en la cama, miró fijamente el techo. ¿Qué hizo? Echó a su prometido un mes antes de la boda. Se negó a ayudar a una joven con un recién nacido. Todos la llamarían egoísta desalmada, una mujer de carrera a la que no le importaba la familia. Pero por dentro se sentía tranquila, extrañamente tranquila, como si una enorme carga se hubiera levantado de sus hombros. Había hecho lo correcto. Si hubiera aceptado, nunca habría terminado. Primero Alma y el bebé por un mes, luego Viviana visitando por una semana, luego alguien más. Nadie habría pedido nunca su opinión, nadie la habría respetado. El apartamento habría dejado de ser su territorio, se habría convertido en una pensión para la familia de Marcos. No, esta era su casa, su vida, sus límites, y nadie tenía derecho a violarlos. El teléfono volvió a sonar, un número desconocido. Sofía contestó. «Hola, Sofía», gritó la voz de una mujer. «Por tu culpa ahora no tenemos a dónde ir. Tengo un recién nacido. ¿Estás loca?» Sofía colgó en silencio, bloqueó el número. Por la noche las llamadas se detuvieron. Aparentemente se dieron cuenta de que no cambiaría de opinión. Sofía se levantó, fue a la cocina, preparó un poco de té, se sentó junto a la ventana, miró el patio, los árboles, la ciudad nocturna. Se preguntó qué pasaría después, y lo que pasaría después era la vida, su vida, sin Marcos, sin su madre dominante, sin extraños en su apartamento. Habría trabajo, amigos y paz. Quizás algún día conocería a otro hombre, uno que respetaría sus límites, que no tomara decisiones por ella, que la protegería en lugar de traicionarla. Pero por ahora había té, silencio y la sensación de que finalmente había hecho lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, el timbre volvió a sonar. Sofía miró por la mirilla. Marcos, con una maleta grande, abrió la puerta con la cadena puesta. «Vengo por el resto de mis cosas», dijo con gravedad. «Espera abajo, las reuniré y las bajaré». «Sofía», él la miró implorante. «Podemos simplemente hablar de esto». «No hay nada de qué hablar. Espera abajo». Ella cerró la puerta, recogió sus pertenencias restantes, los libros, cargadores, discos compactos de música esparcidos por el apartamento. Los puso en una caja. Bajó, se la entregó. «Eso es todo», dijo ella. «No hay nada más tuyo aquí». Marcos tomó la caja, se quedó quieto por un momento, la miró. «Mi madre dice que te arrepentirás de esto. Dile que no lo haré. Llevamos a Alma a casa de mi madre. Vivirán los 3 en ese pequeño apartamento. ¿No te sientes mal?» «No», Sofía lo miró a los ojos, «porque ese no es mi problema. Tú decidiste todo por mí, sin mí. Ahora resuelve tu propio desastre». Ella se dio la vuelta, comenzó a caminar hacia la entrada. Marcos la llamó. «Pensé que eras diferente». Sofía se dio la vuelta. «Soy diferente. No soy la mujer que se deja manipular. No soy la mujer que da su hogar a extraños. No soy la mujer que tolera que se le falte al respeto. Adiós, Marcos». Entró en el edificio, subió a su apartamento, cerró la puerta, se apoyó contra ella, exhaló.
había terminado. Una nueva vida había comenzado. Pero la historia no terminó allí, porque 3 días después, cuando Sofía regresó a casa del trabajo, vio gente en su puerta. Pero esa es una historia completamente diferente, una que la obligaría a tomar un sartén de hierro fundido, una historia que le mostraría de lo que era verdaderamente capaz. Habían pasado 3 días desde la ruptura. Sofía regresó a su rutina normal, fue a trabajar, se reunió con amigos, limpió su apartamento. Solo que ahora había un silencio absoluto en el apartamento. Nadie llamaba cada hora, nadie le decía que no estaba limpiando los pisos correctamente o cocinando la cena de forma adecuada. Sus amigos reaccionaron a la ruptura de manera diferente. Shaila, la que le presentó a Marcos, estaba molesta. «Podrías haberte comprometido, Sofía. Quiero decir, podrían haberse quedado contigo solo 6 meses, pero la mayoría la apoyó. Hiciste lo correcto, es tu apartamento. Estuvieron completamente fuera de lugar». Sofía no explicó los detalles, simplemente declaró: «Visiones incompatibles de la vida». Punto. En el trabajo nadie notó nada. Ella continuó resolviendo conflictos con proveedores, compilaba informes, asistía a negociaciones. La vida continuó. Y luego, esa noche, mientras regresaba a casa del trabajo, llegó a su piso, se giró hacia su apartamento. Se congeló. Había gente parada en su puerta. Viviana Reyes, Alma con el recién nacido en brazos, Daniel con enormes bolsas y cajas, y Marcos. Sofía se acercó lentamente, sacó sus llaves. Todos se dieron la vuelta. «Bueno, miren quién es», dijo Viviana con veneno. «La dueña, finalmente». «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Sofía. «¿Qué quieres decir?». Marcos dio un paso adelante, una mirada de derecho seguro de sí mismo en su rostro. «Cariño, mi hermana regresa del hospital. Ella y el bebé van a vivir aquí. ¿Mamá decidió?». Sofía lo miró. Miró su rostro confiado, la sonrisa engreída de su suegra, Alma con el bebé, Daniel con sus pertenencias. Habían venido. Simplemente se presentaron con sus cosas. Planearon mudarse a su apartamento sin su consentimiento, porque mamá decidió. Algo dentro de Sofía hizo clic. Se dio la vuelta, abrió la puerta, entró en el apartamento, fue directamente a la cocina. Abrió un gabinete, sacó un pesado sartén de hierro fundido, el mismo que había heredado de su abuela. Lo sopesó en su mano. Pesado, sólido. Regresó a la puerta. Marcos ya estaba en la entrada con una de las bolsas. Se preparaba para caminar más adentro. Sofía levantó el sartén. Sofía se paró en la entrada. Tenía un pesado sartén de hierro fundido en sus manos. Marcos se congeló. Dejó caer su bolsa. Viviana, que ya se estaba apretando por la puerta con una caja, se detuvo en seco. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Marcos. Su voz temblaba. Sofía levantó el sartén más alto. Era el viejo sartén de su abuela, hierro fundido. Pesaba 1,5 kilos. Pesado, sólido. Podría romper un cráneo si realmente lo intentara. Pero Sofía no planeaba romper cráneos, solo necesitaba mostrar lo seria que era. «Estoy haciendo lo que debía haber hecho de inmediato», dijo con una voz tranquila y helada. «Nadie va a vivir en mi apartamento, ya se lo dije». No escucharon, pensaron que cambiaría de opinión, que me asustaría una escena, que me daría pena el bebé. «Sofía, estás loca», Marcos retrocedió. «Baja el sartén». «No estoy loca, estoy absolutamente en mi sano juicio». Sofía dio un paso adelante. Todos retrocedieron instintivamente hacia el pasillo. «Se lo dije amablemente, tomen sus cosas y váyanse». No quisieron. Todos decidieron que podían simplemente aparecer y mudarse aquí sin mi consentimiento, a mi apartamento. «Es el apartamento familiar», gritó Viviana, pero un toque de miedo entró en su voz. «Marcos es tu hombre». «Marcos no es nadie para mí. Rompimos, la boda está cancelada. Él no está en el contrato de arrendamiento, no está en la escritura y no tiene ningún derecho sobre este apartamento». Sofía cambió su mirada a su suegra. «Y tampoco ninguno de ustedes. Tienen 30 segundos para largarse».
Mi hija tiene un recién nacido. Viviana presionó la caja contra sí misma como un escudo. ¿De verdad eres tan desalmada? Tu hija tiene un esposo, un apartamento de alquiler y una madre con un lugar para vivir. Que vivan allí, pero no aquí. Sofía balanceó ligeramente el sartén hacia las escaleras. Ahora salgan todos ahora mismo. Tienen 30 segundos. No te atreverías, comenzó Viviana, pero Sofía la interrumpió. Sí me atrevería. Llamaré a la policía. Explicaré que están tratando de entrar en mi apartamento en contra de mi voluntad. Explicaré que ya entraron aquí sin mi conocimiento, mientras yo estaba fuera, y tiraron mis pertenencias. ¿Creen que la policía se pondrá de su lado? Marcos palideció. Se dio cuenta de que no estaba mintiendo. Ella realmente llamaría a la policía, y entonces tendrían serios problemas. Sofía, hablemos con calma, comenzó él. 20 segundos, Sofía lo interrumpió. Podemos llegar a un acuerdo. 15, pero esto es absurdo. 10, Sofía levantó el sartén sobre su cabeza. 9, 8, Marcos, es una psicópata, chilló Viviana. Nos vamos. 7, 6, Daniel, que había estado en silencio todo el tiempo, agarró sus bolsas. Vámonos, murmuró. Me metí con una mujer loca. Alma comenzó a llorar. Abrazó al bebé. El bebé también comenzó a quejarse, como si sintiera la tensión. 5, 4. Marcos, agarra tus cosas, ordenó su madre. Marcos agarró la bolsa que había dejado caer. Retrocedió hacia las escaleras. Sofía lo siguió, sin bajar el sartén. 3, 2. Ellos corrieron. Viviana fue la primera en salir disparada hacia las escaleras. Alma y el bebé la siguieron. Daniel con las bolsas vino después. Marcos dudó. Se dio la vuelta. «¡Te arrepentirás de esto!», gritó. 1, dijo Sofía, y balanceó el sartén ligeramente hacia adelante. Marcos se dio la vuelta. Bajó las escaleras a toda prisa. Casi tropezó en un escalón. Sofía caminó hacia la barandilla. Miró hacia abajo. Ya estaban saliendo corriendo del edificio, escurridizos hacia el coche, empujando sus cosas dentro. Regresó a su apartamento, cerró la puerta, puso todos los cerrojos, aseguró la cadena, apoyó la espalda contra la puerta. Se deslizó lentamente hasta el suelo. Aún sostenía el sartén. Sus manos temblaban. Su corazón latía con fuerza, como si hubiera corrido un maratón. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Ni siquiera se había dado cuenta de cuándo había comenzado a llorar. Lloraba de tensión, de alivio, de ira, de dolor. Pero lo había hecho. Había defendido sus límites. Se había negado a ser aplastada. Les había demostrado que no podían tratarla así. Sofía se sentó en el suelo durante 10 minutos, hasta que su respiración volvió a la normalidad. Luego se levantó. Llevó el sartén a la cocina, se lavó las manos, fue a la sala de estar, se sentó en el sofá. Su teléfono no paraba de sonar, con llamadas de números desconocidos, una tras otra. Ella no contestó. Luego llegó un mensaje de texto de Shaila. «Sofía, ¿qué está pasando? Marcos llamó, dijo que les tiraste un sartén. ¿Estás bien?» Sofía escribió una respuesta. «Estoy perfectamente bien. Simplemente estaba defendiendo mi casa de personas que intentaron entrar en ella sin mi permiso». Un minuto después, Shaila envió otro mensaje de texto. «Pero había un bebé. El bebé no estaba en peligro. Tiré el sartén al padre, a su tío y a su abuela. Ellos decidieron que podían tomar mi casa. No vamos a discutir esto de nuevo». Shaila no respondió. Sofía se recostó en el sofá, cerró los ojos. Que todos piensen que era una psicópata ahora, que cotilleen, que juzguen, que la llamen loca. No le importaba. Había hecho lo correcto. Durante los siguientes 2 días no hubo llamadas. Aparentemente se dieron cuenta de que no estaba bromeando, o tenían miedo de que realmente llamara a la policía. El lunes Sofía fue a trabajar. Durante su hora de almuerzo pasó por el Departamento de Recursos Humanos. Habló con la abogada de la compañía, una mujer mayor llamada señora Elisa Robles. Siempre daba buenos consejos. Sofía explicó brevemente la situación.
Omitió el detalle del sartén. Solo dijo que su ex prometido intentó mudar a sus familiares a su apartamento sin su consentimiento. Ella se negó. Ahora temía que volvieran a intentarlo. La señora Robles escuchó. Sacudió la cabeza. ¿El apartamento está a tu nombre? Sí, comprado antes del compromiso. ¿Estaban casados? No, solo comprometidos. ¿Es él un residente legal del apartamento? No. Entonces es simple. La señora Robles sacó un bloc de notas. Escribió la dirección de un bufete de abogados. Ve a ver a estas personas. Ellos redactarán una notificación formal de acceso restringido al apartamento. Si estas personas intentan entrar de nuevo, llamas inmediatamente a la policía. Presentas el documento. Es una violación legal, un delito grave. Gracias. Sofía tomó el papel con la dirección. Cambia las cerraduras de inmediato, añadió la señora Robles. Él tenía llaves, ¿no? Las tenía, se las quité cuando lo eché. Pero por si acaso, cambia las cerraduras. Si tu puerta es vieja, pon una más resistente. Una cámara en el rellano tampoco vendría mal. Sofía asintió. Ese mismo día después del trabajo, encontró un cerrajero. Él vino por la noche, cambió todas las cerraduras. Ahora ella tenía llaves nuevas que nadie más tenía. La puerta ya era de metal y resistente. Decidió esperar con la cámara para ver si habría más intentos. Al día siguiente fue al bufete de abogados. Un joven abogado la escuchó. Redactó el documento, una notificación formal que indicaba que Marcos Reyes, Viviana Reyes, Alma Reyes y Daniel Reyes no tenían permitido el acceso al apartamento en esa dirección. Cualquier intento de entrar sería tratado como allanamiento ilegal. El documento fue notariado. Se hicieron copias. Sofía envió una copia por correo certificado a la dirección de Viviana, una segunda a la dirección de Alma. Se quedó con la tercera. Si intentan entrar de nuevo, llama a la policía de inmediato, aconsejó el abogado. Muéstrales este documento. Servirá como prueba de que les advertiste. Entendido, Sofía regresó a casa. Se sentía más segura. Ahora tenía una base legal. Ahora no era solo una mujer con un sartén. Era una propietaria que defendía su hogar a través de métodos legales. Pasó una semana. Nadie más apareció en su puerta. Tampoco hubo llamadas. Sofía comenzó a calmarse. Pensó que finalmente había terminado. Pero el sábado por la mañana, mientras lavaba los platos después del desayuno, sonó el intercomunicador. Ella fue a la pantalla del videoportero. Viviana Reyes, sola, con una bolsa grande en sus manos. Sofía presionó el botón de hablar. «¿Qué quieres, Sofía, cielo?» La voz de su suegra sonaba dulce y conciliadora. «Hablemos. Vine sola, sin Marcos, solo para hablar como personas normales. No tenemos nada de qué hablar». «Pero claro que sí». Viviana miró directamente a la cámara. «Horneé tus tacos de canasta favoritos. Tomemos un poco de té. Discutamos todo con calma». Sofía dudó. Por un lado, no quería involucrarse, pero por el otro, tal vez la mujer realmente vino a reconciliarse. Quería disculparse. «Voy a subir». Sin esperar una respuesta, Viviana abrió la puerta del edificio. Sofía maldijo en voz baja. «Bien», pensó, «la escucharé, pero no la dejaré entrar al apartamento». Un minuto después, sonó el timbre. Sofía abrió la puerta, dejando la cadena de seguridad puesta. «Hola». Viviana sonrió. Extendió la bolsa. «Aquí, los tacos de canasta están calientes, recién salidos del horno. Quédatelos». Sofía no tomó la bolsa. «Di lo que viniste a decir». «Ay, vamos, justo aquí en la puerta». Viviana intentó mirar por la rendija. «Entremos, tomemos un poco de té». «No, dilo aquí o vete». Viviana suspiró, puso la bolsa en el suelo. «Está bien, Sofía, cielo, simplemente olvidemos el pasado». Ambas nos acaloramos un poco en ese momento. «Tú te acaloraste». «Pero somos familia. Necesitamos perdonar los errores de los demás». «No somos familia. Marcos y yo rompimos». «Pero eso fue solo por ira». Viviana agitó las manos. «Se reconciliarán. Todo estará bien. Marcos está tan molesto. No puede dormir. Va a trabajar como un zombi». «Ese es su problema».
Sofía, por favor, sé un ser humano. Su suegra cambió su tono a lastimero. Alma y el bebé están sufriendo en esa única habitación. El bebé llora día y noche. Hace frío y humedad. Daniel está en la carretera otra vez. La dejó sola. Yo no puedo estar allí todo el tiempo. Tengo trabajo, tengo mi propia casa. Y tú tienes un apartamento grande aquí, con habitaciones vacías. Detente. Sofía levantó la mano. ¿Estamos hablando de esto de nuevo? ¿No has aprendido nada? Solo por un mes. Viviana agarró la cadena de la puerta. Por favor, solo por un mes, hasta que encuentren algo mejor. No eres un monstruo. No, Sofía comenzó a cerrar la puerta. Y no vuelvas nunca. Te envié una notificación formal de acceso restringido. ¿La recibiste? ¿Qué? Viviana parecía confundida. La carta certificada, el documento legal, establece que tú y tu familia no tienen permitido el acceso a mi apartamento. Si lo intentas de nuevo, llamaré a la policía. ¿Tú? El rostro de la suegra se puso carmesí. ¿Cómo te atreves? Muy fácilmente. Este es mi apartamento, mis reglas. Sal y no vuelvas a aparecer. Sofía cerró la puerta de golpe. Viviana se quedó afuera de la puerta 2 minutos más. Gritaba y golpeaba. Luego se calló. Sofía la escuchó irse. Pisaba ruidosamente las escaleras. La bolsa de tacos de canasta salados todavía estaba junto a la puerta. Sofía esperó 5 minutos. Luego se asomó. La bolsa seguía allí. La recogió. La abrió. De hecho, los tacos todavía estaban calientes. Olían a col y cebolla. Los llevó a la cocina. Los tiró al bote de basura. ¿Quién sabe? Tal vez algo se mezcló allí. Sofía no era una persona paranoica, pero después de todo lo que había sucedido, no iba a confiar en estas personas. Otra semana después, llegó un mensaje de texto de Marcos usando un número desconocido. Era largo y emocional. Sofía, sé que estás enojada, sé que actuamos mal, pero ¿no puedes encontrar en ti misma para perdonar? Pasamos tanto tiempo juntos, planeamos una boda, un futuro. ¿De verdad estás lista para tirarlo todo por una pelea? Alma, estás sufriendo de verdad en ese apartamento. El bebé está enfermo, tiene fiebre. Daniel está en la carretera otra vez. Mi madre no puede manejarlo sola. Tiene 60 años. Su salud no es la de antes. No estoy pidiendo por mí. Estoy pidiendo por el bebé, por un pequeño ser humano que es inocente. Por favor, reunámonos, hablemos. Tal vez podamos encontrar un compromiso. Sofía leyó el mensaje, lo volvió a leer, escribió una respuesta. Marcos, la respuesta es no, final e irrevocable. Intentaste apoderarte de mi apartamento mediante engaño. No respetaste mis límites. Creíste que tenías derecho a controlar mi propiedad. No puede haber compromiso. No me envíes más mensajes de texto. Cualquier intento de contactarme será ignorado. Si tú o tu familia aparecen en mi puerta, llamaré a la policía. Ella lo envió. Bloqueó el número. Eso fue todo. El final. Pasó un mes. Nadie más apareció. Nadie llamó. Nadie envió mensajes de texto. Aparentemente, finalmente entendieron que no cambiaría su decisión. Sofía vivió su vida, trabajó, se reunió con amigos, fue al gimnasio, vio programas por la noche. Su apartamento era su fortaleza, su santuario. El silencio en él no era opresivo, sino pacífico. Una noche, mientras estaba sentada en la cocina con una taza de té, sonó el teléfono. Un número desconocido. Sofía estaba a punto de rechazar la llamada, pero algo la hizo contestar. «Hola». «¿Sofía Hernández?» La voz de una mujer desconocida. «Sí». «Mi nombre es Ivette, soy amiga de Alma. Ella me dio tu número. Quería...» La mujer hizo una pausa. «Quería darte las gracias». «¿Darme las gracias por qué?», preguntó Sofía sorprendida. «Por no dejar que se mudaran contigo». Sofía se enderezó, se puso cautelosa. «Explícate». «Mira, Ivette es una vieja amiga mía. La conozco a ella y a Viviana desde hace años, y sé cómo...»
Bueno, ¿cómo debería decirlo? Usan a la gente, se meten en la vida de otra persona, toman el control del espacio y luego exprimen todo lo que pueden de la persona. No eres la primera persona a la que le hacen esto. ¿No la primera? Alma tenía un novio antes de Daniel, un buen chico con su propio apartamento. Viviana lo convenció de que dejara a Alma quedarse por un mes. 6 meses después, lo habían obligado a salir de su propio apartamento. Se fue solo, no pudo soportarlo más. Luego vendieron el apartamento. Supuestamente lo pusieron a nombre de Alma. Lo lograron todo con engaños. Sofía se quedó fría. Así que querían hacer exactamente lo mismo contigo, mudarse, instalarse y luego gradualmente hacer tu vida tan miserable que te mudarías de tu propio apartamento. Viviana es una maestra manipuladora. Te habría presionado, causado escenas, hecho la vida insoportable. Y Marcos se habría quedado al margen, no habría hecho nada. Como siempre, Sofía se quedó en silencio. Procesaba la información. Te digo esto porque creo que deberías saber, continuó Ivette, de quién te deshiciste. Hiciste absolutamente lo correcto. Incluso con el sartén. Alma me lo contó, me reí. Dijo que eras una psicópata, pero le dije que la psicópata es la que intenta apoderarse del apartamento de otra persona con un recién nacido. Y tú, Sofía, eres una persona normal, defendiendo lo que es tuyo. Gracias, dijo Sofía en voz baja, por llamar. De nada, ya no hablo con Alma, después de lo que pasó con su exnovio, pero quería advertirte en caso de que lo intenten de nuevo. Mantente firme, estás haciendo todo bien. La conversación terminó. Sofía puso el teléfono sobre la mesa, se sentó durante mucho tiempo, miraba por la ventana. Así que eso es. Ni siquiera había imaginado en qué se habría metido si hubiera aceptado, si se hubiera comprometido. Se levantó, fue a la ventana, miró el patio, los árboles iluminados por las luces de la calle. Recordó el día que vio este apartamento por primera vez, cómo se paró en medio de la sala de estar vacía y supo, este es mi lugar. Y había defendido ese lugar, se mantuvo firme, se negó a ser doblegada. Habían pasado 3 meses desde el día que echó a Marcos. Sofía estaba sentada en el sofá con una taza de café. Veía una película vieja. Una nueva fotografía de su abuela colgaba en la pared de la sala de estar. Había encontrado el negativo en un álbum. Lo llevó a un estudio de fotografía. Lo imprimieron. Lo puso en un hermoso marco. Su abuela miraba hacia abajo desde la foto. Sonreía. Y Sofía le devolvió la sonrisa. Su abuela lo habría entendido. Su abuela habría dicho, «Hiciste bien, hija. Nunca dejes que la gente pisotee tus límites». El teléfono sonó. Un número desconocido. Sofía contestó con cautela. «Hola, Sofía». Una voz de hombre, agradable, ligeramente ronca. «Mi nombre es Manuel. La señora Elisa Robles de tu compañía sugirió que te llamara. Soy abogado de bienes raíces. Manejo disputas de límites. Me gustaría reunirme y discutir tu situación con tu exprometido, si te interesa». «La situación ya está resuelta», respondió Sofía. «Ya no me molestan». «Lo sé, pero aconsejaría redactar algunos documentos adicionales por si acaso. Podríamos reunirnos en un lugar neutral, en una cafetería si quieres, solo para hablar». Sofía pensó, «¿Por qué no? No puede hacer daño». «De acuerdo. ¿Cuándo es conveniente para ti?» Acordaron reunirse para almorzar al día siguiente. Sofía colgó, miró la foto de su abuela de nuevo. La vida continúa, ahora sin Marcos, sin su familia tóxica, sin manipulación ni presión, libre, finalmente libre. Al día siguiente, Sofía se reunió con el abogado en un pequeño café del centro. Manuel Jiménez era un hombre de unos 30 y tantos años, alto, de cabello oscuro, una mirada tranquila. Habló profesionalmente, sin palabras innecesarias. Discutieron la situación. Manuel le aconsejó sobre algunos detalles legales más, cómo proteger el apartamento de cualquier reclamo.
¿Qué hacer si Marcos intentaba llevarla a la corte, aunque sus posibilidades eran nulas? ¿Cómo formalizar garantías legales adicionales? La conversación fue de negocios, constructiva, pero mientras se despedían, Manuel dijo de repente: «Sabes, la señora Robles me contó tu historia, y quiero decir, hiciste lo correcto. En mi práctica veo muchos casos en los que las personas se comprometen porque tienen miedo al conflicto, o miedo de ser vistos como el malo, y luego lo pierden todo. Tú fuiste más fuerte». «No me siento fuerte», admitió Sofía. «A veces me pregunto si actué con demasiada dureza». «No», Manuel sacudió la cabeza. «Duro es cuando violas los límites de otra persona. Cuando defiendes los tuyos, eso es normal, eso es sano». Se despidieron. Sofía salió del café con la sensación de que había hecho todo bien, que no debería culparse por su firmeza, por el sartén o por negarse a ayudar. Caminó por la calle, pasó escaparates y gente. Se sintió ligera, como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. Pasó un año. Sofía estaba sentada en la cocina, bebía su café matutino. Nevaba afuera de la ventana, nieve ligera y esponjosa, la primera de la temporada. Ella miró los copos de nieve que bailaban. Sonrió. Hace un año, su vida casi se pone patas arriba. Hace un año, casi cometía un gran error. Casi deja entrar a extraños en su hogar, en su vida. Hace un año, había tomado un sartén de hierro fundido. Había demostrado que no podían tratarla así. Desde entonces, mucho había cambiado. Fue ascendida en el trabajo. Ahora dirigía todo el departamento de compras. Tomó unas vacaciones en Grecia. Había soñado con ellas durante 3 años. Se apuntó a clases de italiano. Consiguió un gato, un tabby naranja esponjoso. Estaba acurrucado durmiendo en el alféizar de la ventana. Lo más importante, era feliz, verdaderamente feliz, en su apartamento, en su vida, dentro de sus límites. No había señales de Marcos. Escuchó a través de conocidos mutuos que estaba saliendo con otra mujer. Ella no envidiaba a esa mujer. Solo esperaba que ella resulta ser un hueso más duro de roer de lo que Sofía había parecido inicialmente. Su teléfono sonó. Manuel, sí, el abogado. Habían estado saliendo durante 6 meses. No se apresuraban, solo se estaban conociendo. Él era tranquilo, confiable, respetaba su espacio, nunca la presionaba. «Hola», contestó Sofía. «Buenos días, ¿cómo estás?» «Genial, mirando la nieve, tomando café». «Maravilloso. Oye, quería preguntar, ¿quizás podamos cenar esta noche? Hay algo de lo que necesito hablar contigo, algo serio». Sofía sonrió. «Algo importante, pero nada aterrador. Está bien, estaré esperando». Ella colgó. Miró la nieve de nuevo. La vida continúa. Una vida hermosa, interesante, plena. Su vida. Y nadie podría quitársela de nuevo. Y el sartén de hierro fundido todavía colgaba en un gancho en la cocina. Por si acaso. «Me alegro mucho de que estés aquí, de que pude compartir mi historia contigo. Si te gustó, muéstramelo dándole me gusta al video y suscribiéndote a mi canal. Veamos cuántos somos. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo y qué hora es. Tengo mucha curiosidad por saber de dónde sintonizan todas estas personas maravillosas. Si quieres apoyarme un poco más, también puedes enviar una pequeña donación. Comparto nuevas historias de vida para ti todos los días.